Amén. Qué buen tiempo, ¿eh? Aleluya. Gracias. Bueno, a ver, voy a organizarme. Hoy voy a hablar de un tema que Dios me ha inquietado. No sé realmente bueno, sí, porque lo necesito. Realmente este tema es para mí también. Pero es algo que, no sé, Dios puso en mi corazón y bueno, no me imaginaba yo hablando de este tema. Pero Dios sabe lo que hace. Amén. Voy a hablar de un tema que no a todo el mundo le gusta. Que no se suele hablar mucho en las iglesias. Es un tema picante. Es un tema tabú. ¿Vale? Y es sobre el dinerito. ¿Vale? Y es un tema muchas veces controversial. Y es un tema que a la gente no le gusta hablar, y menos en una iglesia, porque piensan que lo van a explotar, le van a sacar, que afecta a tu bolsillo, ¿sabes? Te van a hablar a tu bolsillo y no mola. Pero ¿sabéis qué? Jesús habló mucho del dinero. Nuestro Señor habló muchísimo. Y sus parábolas, casi la mitad, hablan sobre el dinero, hacen referencia al dinero, a la administración. Así que, bueno, Dios puso eso en mi corazón. La verdad que yo estaba en mi trabajo, me pongo el audiobiblia, y yo ahí. Y había escuchando ahí, disfrutando de la palabra de Dios, trabajando y tal. Y hubo un versículo que, claro, era el Evangelio de Lucas, ¿vale? Llegó Lucas 16, lo escuché y siguió, porque eso no para. Y yo, ¿qué quiere decir esta parábola? Y me quedé ahí con la duda, pero bueno, seguí. Y otro día, diferente, me puse otra vez el Evangelio de Lucas. Y cuando llegué otra vez a esa parábola, yo no la entendí. Y ahora me quedé ahí, yo paré y me quedé ahí. Yo dije, esto no lo entiendo, no sé lo que quiere decir Jesús con esta parábola. ¿Vale? Y bueno, ahora entraremos a la parábola en cuestión. Y bueno, el dinero, como decía, es un tema picantito. Hay frases que tenemos típicas en la cristiandad. Por ejemplo, lo último que se convierte es el bolsillo. ¿No? ¿Cuántas veces no hemos oído eso? Y la verdad que hay hermanos que cuando se tocan este tema pierden la unción. O sea, como que la presencia se va en el momento. O a lo mejor estás ahí alabando a Dios y viene el sexto. Bueno, aquí no pasamos sexto ya, pero en el Congreso lo hemos pasado. Y ahí ya te concentras en alabar al Señor. O pierdes la presencia. Y es un tema que Jesús es de vital importancia en el cristianismo, en el reino de Dios, ¿vale? Y por eso Jesús lo tocó muchas veces. Quiero decirte que cuando Jesús nos llamó, Él nos llamó con todo, con tu bolsillo también, ¿vale? Esa frase típica, sí, da risa, pero es triste, ¿vale? Es triste y eso no debería ser ni nombrado entre los cristianos, ¿vale? Eso de que lo último que se convierta es el bolsillo, no, tú te conviertes todo. Cuando nos convertimos al Señor, es todo. Él lo dio todo y nosotros lo damos todo. ¿Amén? Vamos a ver si seguís diciendo amén después. Vale. No vamos a hablar en base a... A ver, también es un tema picante porque, esto hay que decirlo también, mucha gente usa mal a Dios y la Biblia para obtener dinero. Y en la Biblia se nos advierte sobre esto. Gente que mercadea con la palabra de Dios y explota a gente. Ovejas que le sacan la lana y le sacan todo, ¿vale? Y las trasquilan por todo lado. Y luego llegan aquí trasquiladas y ya se cerró para siempre. Pero no es así. Vamos a adecuar las cosas al equilibrio de la palabra del Señor y a lo que el Señor en su justa medida, ¿vale?
podemos ver, si me puedes poner el primer texto, ¿vale? Que es... ¿puedes poner el primer texto? Sí. Y nosotros, es que no me apunté la cita, tengo el texto ahí, pero la cita no. Vale. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, amén, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que se enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Amén. Amén. Entonces, hoy vamos a tratar de acomodar, en mi poca sabiduría y en este instrumento inútil, pero que Dios va a usar, ¿vale? Para tratar de acomodarnos a lo que habla la palabra sobre la economía y el dinero. ¿De acuerdo? Amén. Y vamos a intentar acomodar lo espiritual a lo espiritual. Jesús habló mucho del dinero, ¿vale? Conocemos bastantes historias, como la del joven rico, que el joven rico, maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar el cielo? Y Jesús le dijo, ¿qué le dijo Jesús? Obedece los mandamientos, ya lo he hecho, pero luego ¿qué le dijo Jesús? Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y ahí se fue triste el joven rico porque dice que tenía muchos bienes. También Jesús habló, puso el ejemplo de la viuda que dio 2 blancas. Estaba la gente ofrendando y Jesús, eso me llamó la atención la otra vez que vino Lalo, o no sé, creo que fue el que lo comentó, que Jesús estaba ahí mirando a ver lo que echaban, aunque ella lo sabe, aunque nosotros tratemos de esconder, que no me vean la cartilla, en el trabajo lo típico, que no sepan cuánto cobro, eso es un secreto, eso que no le gusta a la gente que los demás sepas cuánto cobran, hay ahí como celos, como un conflicto, pero Jesús lo sabe. Jesús ya lo sabe. Y él puso el ejemplo de esa mujer que dando 2 blancas, que era la moneda más pequeñita, lo dio todo. ¿Vale? Y la puso como ejemplo. Amén. Bueno, vamos a Lucas 16, que es la parábola en sí, vamos a leerla, ¿vale? Que es la que me llamó mucho la atención. Vamos, empezamos. Bueno, lo voy a leer aquí. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Vale, hasta aquí. Vamos a ir repasando la parábola. La he leído del tirón, pero vamos a ir repasándola. Había un mayordomo. El mayordomo es el administrador de los bienes. Antes se usaba mucho eso en la antigüedad, sobre todo la gente que tenía dinero. Encargaba todo, sus riquezas, sus bienes, sus propiedades a un administrador. Y ese es el mayordomo. En este caso, el dueño de los terrenos, de las propiedades, llegó a sus oídos de que este mayordomo estaba defraudando. Entonces lo llamó. Y le dijo, bueno, lo llamó y ya lo iba a finiquitar, ¿vale? Lo iba a despedir. Y antes de que despedirlo,
le dijo que hiciera las cuentas para ver qué es lo que tengo, ¿vale? Era derrochador. ¿Y qué pasó con este mayordomo? Pues se vio pues que ya se quedaba en la calle, ¿vale? Se quedó pelado y empezó a agudizar su ingenio, ¿vale? A ver qué puedo hacer y cómo salgo de esta, ¿vale? Y se le ocurrió nada más y nada menos que defraudar más, ¿vale? Llamar a los acreedores, a los que debían dinero a su dueño y bajarles la deuda. ¿Para qué? Para él asegurar su futuro. ¿Por qué? Porque tú le debes a mi dueño, yo te bajo un poquito la deuda y ya quedas atado conmigo, ya me debes un favor, ¿no? ¿Vale? Yo te bajo la deuda y tú me debes. Entonces, fue así, fue astuto. Fue astuto. Y el dueño se enteró. ¿Vale? Lo vemos en el versículo. Vale, aquí está. Y alabó, y esto es lo que me chocaba a mí también, ¿no? El versículo 8 dice, y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Pero no es, el amo no está alabando que está defraudando. No, porque sigue siendo malo. Aquí dice que es malo, ¿vale? No ha dejado de ser malo y va a seguir estando despedido. Incluso le han pillado. Pero está alabando su astucia, ¿vale? Su ingenio por querer asegurar su futuro. Bueno, lo que se le ocurrió para poder asegurar su futuro. ¿Vale? Y es una parábola un poco rara, ¿no? No podía poner el Señor otro ejemplo diferente, pero ahora vamos a ver por qué el Señor ha puesto este ejemplo. Y luego dice, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. ¿Vale? Vamos a pararnos aquí y luego iremos al 9. ¿Qué significa? Los hijos de este mundo son más sagaces que los hijos de luz. Sagacidad, si lo vamos a RAE, ¿vale? Sus sinónimos son astuto, prudente y previsor. ¿Vale? Aquí nos está hablando que en el manejo del dinero, de la economía de los bienes, los hijos de este mundo son más sagaces que los hijos de luz. O sea, los del mundo son más sagaces que nosotros los creyentes a la hora de asegurar su futuro. Y aquí está poniendo este ejemplo. Generalmente. ¿Vale? Generalmente. Por lo general, ¿vale? La gente en el mundo, el tema del dinero es sagrado, ¿eh? O sea, tema del dinero, de invertir, de asegurar mi futuro, de los cálculos y todo eso. La gente en eso no es tonta, ¿vale? Podemos poner ejemplos. Bueno, tú no necesitas a Dios para llegar a millonario o para ser rico, ¿vale? Una vez le preguntaron a Bill Gates, danos una clave, ¿no? Para poder, de cómo has conseguido tu dinero, de cómo nosotros prosperar. Y le estaban entrevistando y él sacó un cheque de $1 millón y no respondió a la pregunta. Le dijo era una presentadora, le dijo, toma, si lo coges en 1 minuto es tuyo. Y ella se puso a dudar porque está trabajando y tal. Y dijo, no, pero responde a mi pregunta, no sé qué. Y él no respondió a la pregunta. Le dijo, si lo coges en 1 minuto es tuyo. Y ella no sabía qué hacer, tal, no lo cogió. ¿Y él qué hizo? Así, y lo rompió. Y ahí ella le volvió a preguntar y dijo, así es como he conseguido yo mi fortuna, no desperdiciando ninguna oportunidad. Entonces, eso es sagacidad, ¿vale? Astucia. Pero el Señor no quiere. En el mundo hay algo que es avaricia. Lo hay, pero porque hay una avaricia, un querer tener más, ¿vale? Pero el Señor aquí quiere que aprendamos de esto. Y ahora vamos a ver por qué. Y la clave aquí es el futuro, ¿vale? El futuro. Este mayordomo quería asegurar su futuro, ¿vale? Y pensando en su futuro fue que hizo esto. Y el Señor nos está diciendo, nosotros tenemos que ser sagaces también y pensar
en el futuro. No aquí. No aquí. Allí. Invertir nuestros recursos pensando allí, en la morada eterna, no en la terrenal. Porque dice el 9, y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Amén. Aquí me chocó otra cosa. ¿Cómo que ganad amigos con medio de las riquezas injustas? O sea, que el dinero ilícito, ¿eso es bueno? ¿Los chanchullos? No. Aquí riquezas injustas se refiere al dinero en general, al dinero mundano. Otras versiones dicen mundano, ¿vale? Con las riquezas mundanas de aquí. Son injustas por estar aquí ya, ¿vale? En este plano. Entonces, dice, ganar dinero por medio de las riquezas injustas, pensando en las moradas eternas. Pongo un ejemplo práctico, ¿vale? Cuando entendí lo que significaba este versículo, justo me vino un ejemplo que había leído en un libro que vimos hace tiempo con Benja, que se llama Lo único que no podrás hacer antes de ir al cielo. Es un predicador, un evangelista que va... Y hubo una cosa que me llamó la atención que yo no entendía y ahora lo entendí. Que él, cuando iba por la calle, me parecía absurdo, pero se encontró un grupo de jóvenes reacios a Dios, al evangelio, no querían saber nada, y él les dijo, os doy no sé cuánto, $5, no sé qué, si te lees este folleto. Y yo, ¿dando dinero para que lea el folleto? Y eso me llamó la atención y justo ahí entendí. Él está empleando sus recursos de aquí pensando allí. Imagínate cómo funciona realmente la obra del Evangelio. El reino de Dios funciona con recursos o no, materiales. O todo es fe. Los misioneros comen, ¿no? También. Los pastores comen también, ¿no? La iglesia aquí, esto se tiene que pagar también. Jesús mismo tenía un tesorero. Jesús tenía un tesorero, aunque robaba, el Judas. Aunque robaba, pero Jesús tenía un tesorero. Y eso es de inteligentes. Eso es ser sabio, prudente y sagaz. ¿Vale? Administrar, porque ellos, Jesús y los discípulos, dejaron todo por seguir a Jesús. Y ellos vivían predicando constantemente. No tenían dónde alojarse. Pero la gente daba. Y el ministerio de Jesús y los discípulos han sostenido. El de Jesús por muchas mujeres ricas. Y eso requiere una administración, una mayordomía. Y esa mayordomía tiene que ser bien llevada, con astucia, con inteligencia y con prudencia. ¿Amén? Amén. Bueno, la economía en el reino de Dios, ¿dónde está? En la iglesia. ¿Y quiénes somos la iglesia? Amén. ¿Somos la iglesia? Amén. ¿Para alabar a Dios? Amén. ¿Y para poner nuestros recursos? Amén. Es verdad. Los recursos del reino de Dios son los recursos de la iglesia. Son nuestros. ¿Vale? ¿Cómo funcionan las matemáticas de Dios? ¿Vale? En el mundo funciona, si doy, me quedo con menos. ¿No? Y tú piensas, si doy, me quedo con menos. Pero eso es tonto. Eso es necio. ¿Por qué? Porque como dijo Job, ¿qué dijo Job? Desnudo vine y desnudo me iré. Entonces, es necedad querer atesorar aquí, ¿vale? Y acumular. Y hay otra parábola en Lucas 12 que habla de un rico insensato que quiso atesorar el dinero, no le cabía, quiso construir sus graneros más grandes para atesorarlo más y dice, mi dinero, mi granero. Pero ¿quién te ha dicho que lo que tú tienes es tuyo? ¿Cuántos saben esta verdad? Que lo que tenemos es dado por Dios. Amén. Que no es nuestro, que somos administradores.
Somos mayordomos de lo que el Señor nos ha dado. Y vamos a rendir cuentas. Está la parábola de los talentos también, que habla sobre el dinero. ¿Vale? Y no solo el dinero, todo, nuestro tiempo, nuestras vidas, nuestros dones, nuestras capacidades. Joven, ¿cómo inviertes tu vida? ¿Vale? Bueno, joven y adultos. De eso somos mayordomos y no es nuestro, nos lo ha dado el Señor. Pero ahora estamos con el dinero. Entonces, el dinero es bueno y es necesario, es útil. ¿Vale? Pero el amor al dinero es la raíz de todos los males. Poner tu esperanza en el dinero, en lo material. Descansar. Una vez escuché un testimonio que estaban en una iglesia, estaban orando en un día de oración, pues como hoy, que nos levantamos con el micro, y se levantó una hermana a orar y decía, Señor, perdóname porque he pecado, porque cada vez que abro mi cartilla y la miro y miro lo que tengo paz. Y le pedía perdón a Dios. Claro, ¿por qué? Porque estaba descansando en el dinero, en sus bienes, en lo que tenía. Pero ¿qué le pasó al rico insensato? Necio, si hoy vienen a pedir tu alma, ¿de qué te servirá? Cuando nos vayamos mañana, pasado, cuando venga Jesús, todo lo material no nos va a quedar nada. Entonces, Jesús nos está animando a usar los recursos para ganar allí, en el cielo. Imagínate poder estar un día en el cielo y conocer a gente que por las donaciones que tú diste a Burkina Faso, conocer hermanos de Burkina Faso que gracias a tus donaciones ellos están ahí en el cielo. Hermanos de obras donde no podía ir ningún misionero, pero gracias a los recursos que tú pudiste aportar, fue alguien que llevó la palabra de Dios. Y tú sustentaste ese ministerio. O fuiste un granito de arena, por muy poco que sea, ¿vale? Imagínate, eso es lo que está queriendo decir el versículo 9. Preparemos nuestro futuro allí arriba y usemos nuestros recursos, el money, para el Señor. Hay muchos más versículos, ¿no? Jesús dice, no atesoréis en la tierra, donde el orín y las polillas corrompen y los ladrones minan y hurtan, sino haceros tesoros en el cielo, porque donde está vuestro tesoro está vuestro corazón. Y justo antes de eso, también está en Lucas 12, te animo que lo leas en casa y medites si Dios te está hablando sobre esto. Justo antes habla sobre el afán y las preocupaciones por el que vestir, por el que comer. Y Jesús puso el ejemplo del pajarito, de las flores, y dice, buscar primeramente el reino de Dios. Dice, los hombres de este mundo buscan esas cosas, pero nosotros no debemos buscar esas cosas. Ellos piensan así, pero nosotros no. ¿Sabéis? Escuché un estudio que habla de que el ser humano, ¿vale?, durante su vida media, que son unos 80 años a lo mejor, de esos 80 años, unos 60 está pensando en dinero. O algo que tiene que ver con dinero. ¿Vale? Con dinero, con comprar, con propiedades, con tener, con obtener, planificaciones, con propósitos, con metas. De esos 80, unos 60, te pasas la vida pensando en esas cosas. ¡Wow! ¿Es importante o no este tema, hablar de dinero? Tenemos que quitarnos el tabú y hablar de dinero. A ver, decirlo, dinero. Dinero. Amén. Amén. Es dinero, es algo que Dios nos ha dado y es útil. Y si tú lo inviertes bien, oh, gloria a Dios, puede traer beneficios eternos. Amén. Amén. Mirad, Antonio ha puesto muchas veces este ejemplo, ¿no? Coca-Cola, la iglesia tiene más dinero que Coca-Cola. Y Coca-Cola ya está, no sé si prácticamente en todos los países del mundo. Pero la iglesia aún no hemos llegado. ¿Por qué? Por este problema. Por este problema. Porque en vez de, estamos atesorando en nuestros graneros. Pero ¿sabes qué dice la palabra? Vamos al versículo 13. Dice,
Lucas 16:13. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No podemos. No podemos dividirnos. No podemos estar atesorando en nuestro granero y al mismo tiempo estar pendiente de las necesidades del reino de Dios. No podemos, o una cosa o la otra. Y esto es lo que está queriendo decirnos el Señor. Y Él nos anima a poner nuestra confianza en Él, a tener fe, a ser dadivosos, generosos, a compartir con las necesidades del reino de Dios. El dinero no nos va a dar la entrada al cielo, ¿vale? Es Cristo quien nos la da, amén. Pero sí puede impedirnosla. El amor al dinero nos puede impedir. Se hace difícil, dificultoso. Entre más tienes, más dificultoso es poner tu confianza, tu dependencia y tu esperanza en el Señor. Así que dale gracias a Dios si te mantiene con poco. Por algo será. Amén. Eclesiastés 5:12 al 15 dice: dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Eso es lo que pasa cuando tienes mucho. Que estás ahí en las cuentas pensando esto, no sé qué, no sé cuánto, pim pam, pim pum. Pero el que trabaja al día, luego duerme en paz. Amén. Así que, hermanos, seamos sagaces, inteligentes, prudentes. Porque nuestros recursos son los recursos del reino de Dios. Y tenemos que aprender, más pronto que tarde. Más pronto que tarde. Y yo creo que esto lo ha puesto Dios por algo. Mira, hoy han ido los pastores a ver una nave nueva. ¿Vale? Y de aquí en un futuro vamos a ser desafiados por Dios a poner todo ahí en el asador. ¿Vale? Todo, nuestra vida, nuestra fe, nuestra confianza, nuestra esperanza en el Señor. No debemos guardarnos nada para nosotros. Y eso es un tema complicado. Es un becerro para muchos, un becerro de oro. Pero ese becerro tiene que morir. Ese ídolo tiene que caer. Y tenemos que aprender. Yo soy el primero. Cuando Dios me habló esto, lo primero que hice fue hablar con mi esposa. Cariño, tenemos que sentarnos y hacer... Ya lo hacíamos el año pasado, pero perdimos la costumbre. Desde que nos salió lo de la casa y tal, ya... Pero, cariño, tenemos que hacer las cuentas bien. Ordenarnos y ver, administrar bien, ser prudentes, ser sabios, ser sagaces con lo que Dios nos ha dado, con nuestros recursos. Y aquí tenemos un buen ejemplo. Tenemos buen ejemplo de los pastores que nos pastorean. Yo puedo decir que he sido bendecido, no solo espiritualmente, sino también materialmente. ¿Quién no ha sido bendecido por el bajo de Benjamín? Amén. Y por muchas otras cosas, y muchos más testimonios, y muchos de aquí, bueno, tendréis mil cosas que contar, pero eso es el reino de Dios. Eso es. En Hechos de los Apóstoles, cuando la iglesia estaba llena del Espíritu, decía, ninguno decía ser propio, ¿cómo es? Ser nada suyo propio. Vale, es que... Pero, ¿qué pasó cuando Ananías y Zafira? ¿Cuál fue su problema? ¿Por qué murieron ellos? Por el dinero. Por la avaricia. En una iglesia llena del Espíritu Santo, ese pecado, y murieron ahí instantáneamente. Y no podemos engañar a Dios. No podemos mentir a Dios. No podemos. Él ve nuestro corazón y sabe lo que hay. Él lo ve. Pero este problema es un problema grave. Y eso apaga el espíritu. Apaga el espíritu. El espíritu trae generosidad, trae compartir, trae gozo cuando das y compartes y te das. Cuando tú te das con tu, no digo solo con tu dinero,
pero con tu tiempo, con tu servicio por otro hermano, debería darte gozo. Pero la avaricia y el querer retener apaga el espíritu. Y debemos ser una iglesia avivada, en fuego, que da, que no le duele dar, que no le duele. Y otra vez, que no nos duela, hermanos, hablar de dinero. Porque de aquí en adelante vamos a hablar más de dinero. Y no es porque aquí se quiera explotar a nadie, no, porque nos va a hacer falta, porque el reino está creciendo, porque tenemos que planificar, porque tendremos que hacer cuentas, porque tenemos que ver las necesidades del reino de Dios. Y es algo de todos, no solo de unos, de todos. Y aquí tenemos ejemplo de un pastor, de unos pastores con trabajo secular, escucha, con su trabajo, que no cogen nada de aquí de la iglesia, durante muchos años, absolutamente no han recibido. Y son los que más dan, los que más dan. ¿Eso no es un ejemplo del evangelio? Hermanos, quiero recordaros, el evangelio, las matemáticas de Dios son perder para ganar. Cuando tú das, ganas. El que quiera seguirme, niéguese a sí mismo. El que quiera ganar su vida, la va a perder. Pero el que esté dispuesto a perderla, la gana. Porque las riquezas del Señor son espirituales. Son espirituales. Nosotros estamos trabajando no por aquí, sino por una morada celestial. Amén. Entonces no nos aferremos tanto. Sé que es difícil. Es muy difícil. Hay una corriente del mundo que te está diciendo ahí, cógete el nuevo iPhone. Actualízate el coche que ya está viejo. Esto no sé qué, esto no sé cuántos. Pero el cerebro, la carne, se crea sus propias necesidades. Entonces, tenemos que aprender de economía. Vivimos en un país que realmente es ignorante económicamente. Y tenemos una cultura pobre de economía. Yo, el primero. Pero quiero aprender. ¿Por qué? Para honrar a Dios. Con mi familia, con mi matrimonio y tener mi casa, mi economía en orden. Y yo he buscado y quiero saber más. Porque quiero tener mi vida en orden. Pero eso muchas veces no lo pensamos. Y malgastamos, y nos endeudamos, y pedimos créditos a mansalva por cosas que no necesitamos realmente. Y la mente se crea más y más necesidades, pero no son reales. Me acuerdo una vez Lloyd habló de eso, de que uno se crea sus propias necesidades y te engañas a ti mismo. Y me voy a comprar esto porque me hace falta no sé qué. Para un momento. Si te paras un poco a ver todo lo que tienes, si te paras a ver y abres tu armario y ves lo que tienes, o sea, si ves todo lo que tenemos y lo que nos ha dado Dios, eso es un engaño del diablo. Y el diablo parece que no, pero trabaja mucho en esa área. Trabaja mucho en atarnos, en mantenernos así, en la avaricia, en retener y en que edifiquemos aquí. Pero no es aquí donde debemos edificar. Así que debemos romper esas áreas, debemos romper esas costumbres, esas ataduras, ¿vale? Y Dios lo va a hacer. Amén. Y bueno, eso es lo que quería compartiros, lo que Dios me ha hablado. Y yo os digo una cosa. El Evangelio, dice la palabra, que para los que creen, todo lo es posible. Pero ese no es el texto. Es un olor fragante. Pero para los que se pierden, es muerte. Y es una locura. El Evangelio es una locura. Y cuando van a ver que tú eres dadivoso, que eres generoso, que te das, ¿qué piensa el mundano? Allí te van a quitar el dinero. ¿Pero qué estás haciendo? Yo, cuando me convertí, tenía 17 años. Ni tenía dinero. Pero mi madre me decía, te van a sacar el dinero. ¿Qué dinero? ¿Qué dinero? Pero esa es la mentalidad del mundo. Porque ellos no ven ni piensan como el Señor. ¿Vale? Y algunos, van a venir comentarios, críticas, burlas, o de tu propia familia que no está de acuerdo. Cómo inviertes tu tiempo, tu vida, tus recursos, tus dones, tu trabajo. Y vamos a tener críticas, hermanos. No tenemos que temer ni avergonzarnos. Tenemos que estar firmes en el Evangelio. Esto es el Evangelio. El amor de Dios, el compartir, el darse. Hay hermanos
no puede haber hermanos de nuestra iglesia pasando necesidad. No puede. Eso es pecado para nosotros. Si hay hermanos en la fe que están pasando necesidad, es pecado para los que nos tenemos de más. Es pecado. Y yo sé que tú en tu mente puedes hacer tus cálculos humanamente, pero las matemáticas de Dios no funcionan así. Cuando tú das, Dios te provee. Y Dios bendice y da más. ¿Vale? Yo puedo decir hasta hoy que nunca me ha faltado de nada. Y que Dios ha sido bueno. Amén. Y es hora de que conozcamos a ese Dios que provee. Ese Dios que no nos desampara. Y que no confiemos en lo que tenemos. Que no confiemos en los recursos materiales humanos, porque Dios es el dueño del oro y de la plata. Amén. 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 Bueno, pues eso es lo que quería compartir. Despide la conexión. Tú que me estás oyendo desde casa, darte las gracias por estar un día más con nosotros. Y quiero decirte que este tema es un tema muy importante, que Jesús habló muchas veces. Y la palabra nos enseña que el amor al dinero es raíz de todos los males. Aleluya. Y Jesús vino para darnos vida, para llenarnos y saciarnos de verdad. ¿Y sabéis qué? El dinero no te va a justificar frente a Dios. Aquel que muere ya puede tener todos sus bienes. No sé, bueno, Elon Musk, la gente que más tiene hoy en el mundo, cuando va a estar frente a Dios va a estar vacía y sin nada. No le va a servir de nada. Si hoy muere, no se va a llevar absolutamente nada. Entonces mejor que edifiquemos para lo que viene. Porque vamos a estar frente a Dios. La palabra dice que vamos a estar frente a Dios y vamos a rendir cuentas. Así que te animo a que pongas tu vida, tu esperanza en Jesucristo. Y no en las riquezas, que son efímeras, que son inciertas y que hoy están y mañana no están. Así que muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos el domingo a las 11.